Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Sixman. Hoy vamos a hablar sobre un equipo que yo tengo muchísimas ganas de hablar de él, ya de hecho lo he mencionado varias veces a lo largo de este canal, y es que vamos a hablar sobre los Houston Rockets. Un equipo que está siguiendo un poco la senda de los OKC estos últimos años y que a mi gusto, sin ningún tipo de duda, se está posicionando a sí mismo como el próximo gran equipo de la NBA y probablemente la próxima franquicia joven actualmente que más miedo puede meter en la NBA, sobre todo estos próximos 5 o 10 años. Así que en el vídeo de hoy vamos a analizar todo lo que está pasando con los Rockets. Hoy el vídeo lo quiero hacer un poco diferente, ya que como sabéis, los vídeos de los equipos suelen empezar un poco hablando de la franquicia, un poco de todo lo que la concierne, luego paso un poco más a la plantilla en sí y luego ya me meto en específico más en otros jugadores. Sin embargo, creo que los Rockets hay que analizarlos desde una manera diferente. Entonces, vamos a ir directamente al equipo, donde os voy a leer un poco la plantilla y nos vamos a meter de lleno ya a hablar de los jugadores importantes porque hoy quiero ir al grano desde el principio. Como veis aquí, tenemos a Fred VanVleet de base titular, junto a Jalen Green, Dillon Brooks, Jabari Smith Jr. y Alperen Sengun como quinteto titular. Tras ello tenemos una segunda unidad de Reed Shepard, Amen Thompson, Cam Whitmore, Tari Eason y Steven Adams. Y luego tenemos a Aaron Holiday, Ned Williams, Jason Tate, Jeff Green y Jock Landale. Como podéis ver, la plantilla de los Rockets ya la conocéis todos y para los que no la conozcáis es una plantilla muy competitiva, muy profunda y con muchísimo talento joven como puede ser Reed Shepard, Amen Thompson, Cameron Whitmore, Tari Eason, Jabari Smith, Jalen Green, infinito. Alperen Sengun, obviamente, que es un poco su jugador franquicia actualmente. Pero hoy quiero ir directamente a hablar de los jugadores más importantes y quiero empezar el vídeo con algo que me da un poco de rabia porque yo, de hecho, en el primer vídeo de este canal le metí como uno de los jugadores que estaba siendo más sorprendentes en el inicio de la NBA porque creo que es un jugador que se le critica mucho y yo sinceramente creo que es un jugador que tiene mucho potencial, pero la realidad es que Jalen Green a día de hoy no está jugando una muy buena temporada, la verdad. Se puede decir que su mejor temporada fue su segunda temporada y esta temporada está ya en su cuarto año. Y Jalen Green es un jugador que esta temporada ha sido renovado en el verano por 3 años, 90 millones, pagándole 3 años, 30 millones cada año, pero la realidad es que lo han hecho para no atarse tanto a lo largo como han hecho, por ejemplo, con Sengun, obviamente dándole un máximo ya que es el mejor jugador de esta plantilla. La realidad es que Jalen Green en 32,2 minutos está promediando 18,9 puntos, 4,7 rebotes, 2,7 asistencias, un robo por partido, además de 0,3 tapones y 2,6 pérdidas, tirando 39% en tiros de campo, 31% de 3 y 85% en tiros libres. Jalen Green sigue siendo muy joven porque tiene 22 años, al final fue drafteado en aquel draft de Evan Mobley, todos saben, Scottie Barnes, Cade Cunningham, pero la realidad es que es un jugador que no ha conseguido progresar y se podría decir, obviamente es un jugador que ha cambiado mucho desde que entró a la liga, pero la realidad se podría decir que es un jugador que sigue produciendo al mismo nivel que su año rookie y eso es algo un poco preocupante, sobre todo porque este inicio de temporada parecía demostrar de verdad que este año había madurado por fin en su juego y la realidad es que ahora mismo no está demostrándolo. Yo, que la verdad que soy muy fan, como ya he comentado, de Jalen Green, me está doliendo un poco el hecho de ver que sigue un poco con esas fases de locura suyas, no sabe medir bien muchas veces el tempo del partido, que eso es algo muy importante, sobre todo en un equipo que quiere tratar de pelear por un campeonato como los Rockets, a lo mejor no este año, pero sí a partir de próximamente, el próximo año por lo menos, y la realidad es que Jalen Green no está ayudando. Los porcentajes están siendo terribles, es verdad que no pueden parecer tan malos, sobre todo siendo él, que nunca ha sido un jugador de buenos porcentajes, pero la realidad es que si Jalen Green, para que os hagáis una idea, empezó la primera semana y media, más o menos, los primeros 5 o 6 partidos, promediando unos 26 puntos por partido con unos porcentajes completamente absurdos. Entonces, si quitáis esos 6-7 partidos, entonces haceros una idea de que el resto de partidos han sido inclusive peores que los porcentajes que estáis viendo en pantalla, porque claro, el inicio de temporada tan bueno está compensando el muy mal momento en el que está ahora. Entonces, yo creo que eso un poco también describe muy bien lo que es Jalen Green. Es un jugador muy irregular. El año pasado tuvo el año ese de marzo, donde promedia casi 30 puntos por partido cuando Sengun no estaba en campo. Y es verdad que Sengun es un jugador que quieras que no, le resta porque Sengun es un jugador que le gusta mucho trabajar en el interior y Jalen Green es un jugador que con Sengun en pista se le fuerza mucho a tomar muchos triples, cuando es un jugador que
preferiblemente no busca tanto los triples, sino busca más las penetraciones, ya que al final todos sabemos que es un jugador pues muy atlético. Obviamente en general en todo lo que sea cortar a canasta es magnífico, pero la realidad es que Jalen Green en este equipo no encaja. Y al final Udoka sí que le está haciendo meterse más en el hecho defensivo y tal, pero tampoco está destacando lo suficiente ahí, a pesar de tener las cualidades, yo creo que físicas, para poder rendir en esa posición, sobre todo defensiva, en esa posición de 2. Entonces los Rockets están en una situación complicada. Así que es complicada la situación de los Rockets, como podéis comprender, porque al final Jalen Green, que es un jugador que le acabas de renovar y por lo tanto no le van a poder traspasar hasta verano, ahora mismo es un jugador que no tiene sitio en esta plantilla, igual que algún otro jugador que comentaremos más tarde, pero la realidad es que Jalen Green actualmente no está encajando bien. Y el que está teniendo una buena temporada, pero no está teniendo la temporada que yo creo que muchos imaginaban, es Alperen Sengun. El turco, también del mismo draft de Jalen Green, que fue escogido en el pick número 15, está promediando en 30 minutos por partido 18,8 puntos, 10,9 rebotes, 5,3 asistencias, 1 con robos, 1 con 2 tapones y 2 con 1 pérdidas, tirando un 47% en tiros de campo, un 26% de 3 y un 76% en tiros libres. La realidad es que el jugador parecía que este año había mejorado muchísimo su lanzamiento de 3. Es verdad que había ganado más peso, pero yo creo porque están intentando un poco hacer que consiga el físico este de Jokic al final, que con el peso que tiene Jokic en el poste es indefendible básicamente. Simplemente que Sengun obviamente no es Jokic. Entonces creo que la transición está siendo correcta, pero la realidad es que esta temporada de Sengun, si yo tuviese que decir, a mi gusto me está pareciendo un poco peor que la del año pasado. Porque defensivamente no ha conseguido resolver los problemas que tenía defensivos un poco desde su año rookie en general, no está consiguiendo. Es verdad que el año pasado mejoró, pero este año no ha conseguido volver a mejorar y se está manteniendo un poco en el nivel defensivo del año pasado, que es correcto, pero la realidad es que no suma a un equipo que es verdad que es bueno en defensa, los Rockets, pero que tampoco es nada del otro mundo. ¿Qué pasa? Sengun tiene que mejorar, porque la realidad es que el año pasado tiró 54% en tiros de campo y este año está tirando 47%, el año pasado tiró casi un 30% de 3 y este año un 25%, y supuestamente este año iba a empezar a transformarse un poco en un jugador con más lanzamiento de 3. La realidad es que, aunque empezó bien, como ya he comentado, últimamente está tirando muy mal, además está perdiendo la confianza, está lanzando menos triples ya que el año pasado, lo cual es preocupante, y aunque sí que ha mejorado un poco su lanzamiento de tiros libres, al igual que Jalen Green, que se están convirtiendo en mejores lanzadores de tiros libres, lo cual siempre es un punto positivo, porque cuando un jugador es buen lanzador de tiros libres, lo normal es que al final se acabe convirtiendo en un tirador decente, porque el tacto en sí lo tiene, simplemente tiene que ampliar el rango. Sin embargo, sigue siendo obviamente Sengun la piedra angular de los Rockets, ya que sigue siendo dominante en pintura, sigue teniendo un gran playmaking y eso obviamente no se lo quita a nadie. Obviamente le estoy criticando un poco porque creo que es el jugador principal de este equipo y hay que exigirle como mínimo que juegue a un nivel diferencial del resto, pero la realidad es que tampoco hay que criticarle en exceso porque está haciendo igualmente una muy buena temporada. Obviamente para sus estándares, a lo mejor un poquito peor de lo que nos podíamos esperar ya en este cuarto año de Sengun. Pero bueno, como ya he comentado, también Sengun ha sido renovado por un máximo básicamente de 5 años y a mí me parece completamente bien. Yo pienso que es el mejor jugador de los Rockets, pienso que es el jugador en el que los Rockets se tienen que centrar principalmente, simplemente que creo que no es actualmente el jugador que les va a conseguir llevar al campeonato. Entonces, eso es una cosa que hablaremos al final del vídeo, así que si estáis interesados, quedaros hasta el final porque ahí voy a plantear un traspaso que yo creo que es el traspaso que los Rockets necesitan y que creo que les puede poner por encima del resto y ponerles de verdad a una posición de contending real. Tras esto, quiero hablar de los que para mí son los dos jugadores intransferibles. O sea, estos jugadores son básicamente intocables en este equipo. Y esta es una cosa nueva que me vais a preguntar que qué es esto, básicamente. Y es que he hecho un poco la suma de las estadísticas de dos jugadores, ya que tenemos aquí a los Terror Twins, como podéis ver ahí, donde Amen Thompson es un jugador que puede jugar de base, escolta y alero, de 21 años, y Tari Eason es un jugador que puede jugar tanto de alero como de ala pivot y tiene 23 años. Por un lado tenéis los porcentajes de Amen Thompson ahí, que tira un 56% de tiros de campo, un 27% de 3 y un 72% en tiros libres, mientras que Tari Eason tira un 45% de tiros de campo, un 32% de 3 y un 76% de tiros libres. Tari Eason y Amen Thompson son el mejor dúo defensivo
por minutos jugados de la NBA. Nadie con esos minutos jugados en la suma de ambos, obviamente jugando a la vez, es mejor que ellos, y son el segundo mejor en cuanto a deflections por partido, que es básicamente la suma de los 3,2 robos más el 2,1 de tapones entre ambos, que es una media de 5,3 deflecciones. Entonces, para que os hagáis una idea, que eso lo hagan dos jugadores que salen ambos desde el banquillo es una locura, porque hay dúos que juegan 70 minutos por partido y tienen peor defensive rating del que tienen ellos, tienen menos deflecciones de las que tienen ellos, y eso es una barbaridad. La intensidad defensiva que tienen estos dos es una locura. El otro día el partido contra los Houston Rockets lo ganan porque literalmente Tari Eason en la última jugada del partido a Shea, que le pone a bailar, literalmente le aguanta, y de hecho lo comentaban los comentaristas americanos viendo el partido, que cuando podéis ver la repetición, que cuando Shea se cree que se ha zafado de Tari Eason para hacer el lanzamiento final, al final Tari llega a puntearle de verdad el tiro, a molestarle de verdad, y Shea se queda un poco con una cara de incredulidad de decir, pero este chaval, o sea, ¿en qué momento? ¿En qué momento? De verdad es una pareja increíble, porque tienen intensidad, se tienen esfuerzo a tope, le meten al equipo una velocidad importantísima, cortan a canasta, Amen Thompson no, pero Tari Eason está volviendo a pillarle un poco ese puntito de 3, y estoy seguro que Tari va a acabar tirando la temporada alrededor de un 37-38% de 3. Conduce muy bien los contraataques, toma muy buenas decisiones, son un dúo fantástico, de verdad, son un dúo fantástico, pueden defender ambos del 1 al 4, y eso es una locura, porque en aspecto defensivo, cada jugada para los Rockets en el último cuarto es una bendición. Es una bendición porque cada jugada defensiva, si hay un tiempo muerto, si hay un tiro libre, si hay lo que sea, estos los sentan al campo y te destrozan en defensa, es una locura. Es una locura, como podéis ver aquí, que de hecho ni he mencionado las estadísticas, en 49,5 minutos están tirando 22,9 puntos, 13,2 rebotes, 3 con asistencias, 3 con 2 robos, 2 con 1 tapones y 2 con 6 pérdidas. Me diréis, las estadísticas no son para tonto. Esas estadísticas en el fondo son parecidas, por ejemplo, a las que hace Sengun mismo, obviamente sin menos robos y sin menos tapones, pero en muchos menos minutos, ya. Pero Sengun no tiene el impacto defensivo que tienen estos dos. O sea, que dos tíos, que Amen Thompson es base, es verdad que mide 6 pies con 7, que son como un poco más de 2 metros, y Tari Eason es un pelín más bajo, creo que es un inch más bajo, creo que mide 6'6". Literalmente dices, bueno, tal, sí cogen rebotes, no. Son dos súper buenos reboteadores. Tari Eason es una bestia de los rebotes, pero una bestia. O sea, Amen Thompson es muy buen reboteador, porque es un tío súper veloz, súper ágil, de verdad, ese tío, o sea, es un jaguar, literalmente, pero es que Tari Eason es una bestia, o sea, es una bestia de los rebotes, es súper fuerte, hace súper buenos box outs, de verdad, son un dúo increíble. Ahora mismo es un dúo que la NBA le está empezando a coger mucho cariño, pero vamos, os lo aseguro, preguntadle a cualquier fan de los Rockets, o sea, es que estos dos señores de aquí son, es que me podría tirar hablando de ellos y elogiándolos 15 minutos seguidos, así que para no estar mucho más con ellos, voy a pasar directamente ya a hablar sobre la plantilla. Y es que la plantilla de los Rockets, hay que hablar más de jugadores, y antes de hablar ya de los titulares, un poco para cerrar el vídeo, voy a repasar un poco al resto de la plantilla. Y es que los Rockets son un equipo muy profundo y muy interesante, como os he dicho, ya que al final tienen jugadores como Jock Landale, que también está jugando a veces como el segundo pivot suplente en vez de Steven Adams, que es verdad que a lo mejor está siendo un pelín disappointing, pero al final es lo que hay. Lleva un año sin jugar y pico, y al final, bueno, está siendo un poco decepcionante a lo mejor en el impacto que está teniendo en el equipo, porque no está teniendo tantos minutos, está promediando creo que 10 minutos por partido, pero bueno, a mí me está gustando los minutos que está dando, y estoy seguro que según vayan avanzando los partidos irá cogiendo más y más y más ritmo, y probablemente acabe siendo el pivot suplente 100% del equipo, aunque Jock Landale también está jugando muy bien y está tirando de hecho muy buenos porcentajes. Tras esto tenemos a Jeff Green, que todos le conocemos, es un veteranazo, así que tampoco tengo mucho que explicar de él. Y luego tenemos jugadores también muy interesantes, como Jason Tate, que es un jugador que le mete energía desde el banquillo, le mete velocidad, es un zurdito así que entra bien a canasta, corta bien. Lo que pasa es que no es un gran tirador, pero la realidad es que no está jugando mal. Y luego tenemos Nate Williams, que es un jugador two-way, que le he metido porque tienen solo 14 jugadores en plantilla, que pero bueno, no ha jugado mal, pero ha jugado 3 ratillos en 3 partidos distintos. Y luego tenemos a Aaron Holiday, que parece una tontería, pero literalmente es uno de los bases que más me gusta a mí, sobre todo de estos bases así más como de tercera línea, que se les suele llamar. Y la realidad es que a mí me gusta muchísimo.
Me parece un jugador súper infravalorado porque se esfuerza en defensa, es muy eficiente, que está tirando cerca de un 40% de 3 y un 45% en tiros de campo. Y es un jugador muy eficiente que sabe pasar la pelota, es verdad que no tiene un playmaking ultra bueno, pero toma buenas decisiones y en general es un tío que no comete errores y que ayuda mucho a estos Rockets y que probablemente, si Reed Shepard no hubiese sido drafteado en el pick 3, que ahora voy a pasar a hablar de él directamente, probablemente estaría siendo el base suplente, solo que se le está dando mucho run básicamente a Reed Shepard porque tienen que dárselo, porque le han drafteado en el pick 3 y tienen que tener altas expectativas para él. Que, metiéndonos a hablar de él, es un jugador que todos los que sigáis la NBA, Reed Shepard se mencionaba que iba a ser básicamente el Rookie of the Year. Era el favorito al Rookie del año, pero era imposible. O sea, era imposible. Cualquiera que viese a los Rockets sabía que era imposible porque hay demasiados jugadores y no iba a tener minutos y al final tú para el Rookie del año lo que primero que tienes que tener son minutos. ¿Qué pasa? Reed Shepard tampoco está produciendo muy bien. Al final, en 11 minutos por partido está promediando menos de 4 puntos por partido, está promediando un poco más de una asistencia y un poco más de un rebote por partido y nada especial en cuanto a robos y en cuanto a tapones. La realidad es que lo malo de él es que están siendo muy malos sus porcentajes, donde está tirando un 35% en tiros de campo y un 34% de 3. La verdad que no están siendo buenos, los porcentajes no están siendo buenos y se esperaba que lo bueno de él es que iba a ser un jugador eficiente, ya que, para que no siguiese un poco el proceso del draft, Reed Shepard tenía uno de los, es que no sé cómo se llama en español, efficiency ratings más grandes, que es básicamente como la suma de todas sus eficiencias, que se suele llamar un poco al true shooting. Era una locura, el tío literalmente era uno de los tíos más eficientes de college de los últimos años, una barbaridad, o sea, y el tío, así pues un poco en las estadísticas avanzadas, para que me entendáis, como Jokic suele pasar con el MVP, era una locura, muy superior al resto, tanto en defensa como en ataque. ¿Qué pasa? Es muy bueno, a mí creo que tiene muchísimo potencial, pero la realidad es que ahora mismo en la NBA tampoco le da para mucho más al base de Kentucky, que está jugando no tan mal a lo mejor como muestran sus porcentajes, pero al final tampoco le pueden dar el protagonismo suficiente porque es un jugador que, aunque parecía que venía muy bien del draft, la realidad es que es en el fondo, se decía más por el hecho de su competencia dentro del draft, pero la realidad es que es un jugador todavía un poco verde y que le hace falta un poco de años de desarrollo. Tras esto pasamos ya a hablar directamente de Cam Whitmore, ya que no voy a hablar otra vez de Amen Thompson y Tari Eason porque ya hemos hablado de ellos. Y la realidad es que Cam Whitmore está teniendo un problema. Está tirando menos de 10% en triples. Está siendo un desastre en general Cam Whitmore, un jugador que el año pasado tuvo un temporadón, sobre todo una segunda mitad de temporada magnífica, y que es un jugador que por temas médicos, aunque estaba esperado para ser drafteado en el pick 4 por los Rockets mismos, acabó cayendo muchísimo a lo largo del draft por unos temas médicos, además de que en las entrevistas no gustó del todo a los equipos, y acabó siendo cogido por los Rockets también, pero en el pick 20. La verdad que se llevaron un premio gordo, pero sinceramente esta segunda temporada está siendo muy mala. Básicamente porque no tiene tiempo regular dentro del campo. No tiene sitio. Es que el problema de estos Rockets es que no hay sitio para todos, en el sentido de que no tienen todos el puesto que deberían de tener, ¿vale? Me explico. Jalen Green es un jugador que tendría que tener muchos más tiros y ser el centro del ataque cuando no lo es. Cameron Whitmore es un jugador que es un chupón, básicamente es un chupón, y el tío enchufa una barbaridad. ¿Qué pasa? Que en este equipo no tiene ese rol. Y entonces él, en el rol que se le pide, no destaca. Entonces, el problema de los Rockets, lo único que les pasa es que tienen demasiado talento y no tienen jugadores a lo mejor que sepan meterse en los roles que ellos necesitan, porque son jugadores que están para otras cosas. ¿Qué pasa? Los Rockets tienen que hacer un traspaso. No porque los jugadores que vayan a traspasar sean malos, sino porque en su equipo no encajan, comparado con el resto de jugadores que tienen. Obviamente, si los Rockets no tuviesen a Jalen Green, por ejemplo, o a Dillon Brooks, pues ahí Cameron Whitmore sí que podría destacar un montón. Pero la realidad es que no tiene hueco. Entonces, es complicado. Y tras esto vamos a pasar a hablar un poco del resto de titulares para cerrar el vídeo. Y es que Fred VanVleet, como siempre un poco, está tirando malos porcentajes. Pero la realidad es porque empezó muy mal el año. Pero la realidad es que también es que los últimos partidos de Freddy están siendo una absoluta locura. Freddy lleva un par de semanas muy top. Empezó muy flojo la temporada, la verdad. Yo un punto que pensaba que tenía que ir al banquillo y empezar a jugar ya en 100% de titular, pero la verdad es que Udoka ha confiado con él y se lo merece. Está haciendo las cosas muy bien y es un auténtico equipazo, básicamente. Y Freddy es es el base de este equipo y lo va a seguir siendo. Es verdad que los porcentajes nunca van a ser buenos, ya sabemos lo de
el meme este de Fred de jugador con menos de 40% siempre en tiros de campo. Bueno, tendrá menos de 40% en tiros de campo, es verdad que no es suficiente, pero la realidad es que a este equipo le ayuda mucho. Tras esto tenemos a Dillon Brooks, que está tirando casi 40% de 3 y promediando unos 12 puntos por partido, y la verdad que está jugando muy bien. El otro día, de hecho, mete un tirazo para ganar el partido contra OKC. Y la verdad que es un tío que al principio de temporada se le veía súper fuera de la onda del equipo y yo pensaba que estaba fuerísima, se tenía que ir traspasado ya. Y la realidad es que no. La realidad es que está jugando muy bien y oye, ole por él porque, sinceramente, me alegro mucho por él. Porque es un jugador que, aunque no me caiga bien, es un tío que es verdad que es bueno al baloncesto y que juega duro, le da identidad a este equipo y que en general le está dando una cultura a este equipo importante. Y tras esto, para terminar, hay que hablar de Jabari, que es un jugador que se está viendo muy perjudicado por la situación del equipo también. Al final es un jugador que no tiene los tiros que necesita, es mucho mejor en defensa de lo que la gente piensa, de verdad. Jabari en defensa es muy bueno y yo personalmente me da mucha rabia, porque yo confío muchísimo en él, pero la realidad es que no está consiguiendo jugar bien y está promediando unos 12 puntos por partido con 6 rebotes, pero la realidad es que para un jugador que le van a tener que pagar lo que va a pedir él, que es cerca de un máximo, complicado. Si le consiguen sacar por unos 20-25 millones al año, entonces 100% le renuevas porque es una pieza fundamental para tu equipo, pero si te pide más de 30 millones por año, probablemente le vas a tener que mover porque en tu equipo no encaja, sobre todo por ese salario que va a pedir. Entonces, los Rockets tienen una situación muy complicada, así que antes de terminar el vídeo voy a proponeros este traspaso para que me digáis un poco qué pensáis. Este sería entonces el traspaso que yo propondría para los Rockets. Básicamente a los Rockets iría Devin Booker y los Rockets traspasarían a Jalen Green, Cameron Whitmore, Jack Landale y 4 primeras rondas. Me diréis todos, esto es poquísimo por Devin Booker. Sí, es verdad, puedes meter a algún otro jugador, puedes hacer ciertos ajustes, puedes meter a Rich Shepard también, me parece bien. Pero os he querido poner un poco esto, sobre todo para que comprendáis cuál es verdaderamente el valor de esto. Obviamente con esto los Suns decidirían un poco mandarlo todo a la mierda, perdóname por la expresión, y empezar de cero. Entonces, ¿qué sería lo bueno de esto? Houston tiene actualmente los picks de Phoenix. Entonces, si Phoenix quiere empezar de cero, necesita los picks de Phoenix. Un poco lo que ha hecho Brooklyn con el traspaso de Mikal Bridges. Entonces, ¿cuál es lo bueno de esto? Que básicamente los Rockets conseguirían a Devin Booker, lo que les daría un jugador diferencial para su equipo, y entonces el equipo ahí mejoraría muchísimo porque podrías tener a frente 1 en el futuro a Men y tendrías a D-Book de 2, a Brooks de 3, a Jabari de 4 y a Sengun de 5. Entonces ese equipo sí que es, porque ahí sí que puedes a mi gusto renovar a Jabari, ya que es un jugador importantísimo. De verdad, yo si Jabari se lo pueden quedar, que se lo queden, porque es un 4 que va a ser muy cotizado en la NBA si no se lo quedan los Rockets, ya que es un 4 que te puede defender, que puede lanzar de 3, que de verdad es buenísimo en defensa Jabari, mucho mejor de lo que la gente piensa. Y Devin Booker sería ese jugador diferencial, y creo que sería el que podría de verdad liderarles al anillo. Y además encajaría muchísimo mejor con Sengun, o sea, es que sería muchísimo mejor para el equipo. Y además que es un buen defensor Booker. ¿Y los Suns que recibirían? Recibirían a Jalen Green, un jugador en el que pueden tener una pieza interesante, por lo menos para ver si hace números increíbles. Cameron Whitmore, que de verdad puede ser un jugador interesantísimo para ellos en un traspaso. Y os he dicho, pueden incluir inclusive a Rich Shepard si prefieren antes que una primera ronda. Pero ¿qué pasa? Que conseguirían la primera ronda de Brooklyn de 2027, que es un pick muy interesante, es un pick swap, es verdad, pero bueno. Luego, sus 2 primeras rondas, tanto la de 2025 como la de 2027, lo cual es muy importante para ellos. Y luego además conseguirían también la de 2029. Es decir, conseguirían 3 picks suyos de vuelta y conseguirían además un pick de los Brooklyn Nets. A mi gusto sería un traspaso muy bueno para ellos, sobre todo para empezar un rebuild, porque además traspasarías a Kevin Durant y conseguirías un montón de cosas. A Bradley Beal probablemente no le podrías mover, acaso que se fuese a Los Ángeles o a Miami por lo de la trade exception. Pero a mí me parece muy interesante y creo que los Rockets de verdad que tienen soluciones para lo que para su futuro, pero eso sí, ya son un equipazo de por sí, van segundos de conferencia y son un equipazo, la verdad. Así que tampoco tengo mucho más que decir de ellos. Ponedme qué pensáis sobre ellos en los comentarios y nada, os veo en el próximo vídeo y espero que os haya gustado muchísimo. Chao.